¿cierto? Punto P1 y otro punto P2. Se abre y se cierra llaves para poder retornar. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Cómo defino qué es método de distancia y cómo defino método de clase de tipo? El método de tipo de distancia sería el estático. De distancia y de objeto. Ese no va a ser un estático. De clase o de tipo, porque es del tipo, la clase es un tipo de dato. Entonces los métodos estáticos son métodos de clase o de tipo, no de instancia. Las instancias, acuérdense del concepto, instancia es un ejemplar de una clase o un objeto. Entonces ya tenemos que poner estático, porque dijimos que era uno de clase. ¿Cierto? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner un doble para poner en una variable, ¿ya? Resultado. ¿Cómo calcular la distancia entre dos puntos jóvenes? ¿Ah? La raíz cuadrada entre el x1 más y1 elevado al cuadrado. ¿Más o menos? Menos, tiene que sacar la diferencia, joven. Voy a poner el resultado así, miren. El resultado va a ser directamente, y nos podríamos incluso obviar la variable, sino solo para que ustedes vean que se puede hacer paso por paso. Resultado, pongamos aquí primero. ¿Quieren que use funciones o usamos a la manera de sin funciones? ¿Cómo sin funciones? ¿Cómo quieren? Si es sin funciones, ustedes dicen es así, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. En el 1 hagamos sin funciones. La primera parte es P1 punto coordenada en X menos la coordenada en X del otro punto, ¿no es cierto? Y esto es elevado al cuadrado. Entonces, como no voy a usar funciones, vamos a usar al cuadrado multiplicando el otro valor, ¿no es cierto? ¿Ya? Más, ahora hacemos el otro, sería lo mismo, coordenada en Y menos coordenada en este. Pero en este caso voy a usar una vez una MAT, hay una librería MAT que está en Java, hay una función que es POW, ¿sí? Que recibe dos valores. El primero es la base, que según es el resultado. Pues en la base vamos a decir que vamos a poner, ¿no es cierto? P1 punto la coordenada en Y menos P2 punto la coordenada en Y. Y eso, como tengo que elevarlo al cuadrado, le ponemos el 2, ¿ya? Y hasta ahí tengo el cuadrado, ¿no es cierto? Ahora voy a usar la misma variable, voy a poner resultado igual al, hay una función así mismo, mat.sqrt, que nos va a generar la raíz cuadrada de lo que teníamos acá arriba. ¿Ya? Y al final, digamos, estamos haciendo pasito a pasito, return, resultado. Y ahí hemos hecho paso a paso cómo calculamos la distancia entre dos puntos. El cuadrado de la diferencia de las coordenadas X más el cuadrado de la diferencia de las coordenadas en Y. En el 1, si no tengo funciones, multiplicado, que al final la potencia es una multiplicación abreviada. Lo puedo así como se llama en español. Y si es que quiero hacer funciones, utilizo la función potencia, que es la POW, donde tengo la primera argumento es la base, en este caso es la diferencia de las coordenadas en Y, que es la que me faltaba, y el segundo es el exponente, es decir, en este caso 2. Y después tenemos esto. Ahora, si yo quiero hacer esto, digamos, de una sola línea, podría hacerlo directamente, no. Esta parte de acá reemplazar con todo lo que tengo arriba, y si no quiero ni siquiera la variable, todo lo que tengo acá le pongo directamente en el vector. ¿Sí? ¿Se está claro o no? Ingeniero, la de P1, o sea, después del core, ¿no sería core Y en vez del core X? No, pues es que es el cuadrado de la diferencia de las coordenadas. ¿Cómo saca el cuadrado? Multiplica la diferencia dos veces, porque es X
menos x1 al cuadrado, o x1 menos x2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo saco el cuadrado de un número potencia? Multiplicando n veces, por eso les digo, la potencia es una multiplicación abreviada, así les enseñaban en el colegio. Si no tengo la función para hacerla directamente, como tengo acá, que es lo que decía la compañera, la diferencia, en este caso es lo mismo, la diferencia, en este caso las coordenadas en y, elevo cuánto al cuadrado, eso está representado aquí. En el otro está hecho, al final la potencia es multiplicar n veces la que tengo acá, esta base, que es lo que está en el otro lado. ¿Ya? Entonces puedo hacer incluso más sencillo. Les voy a poner acá comentando un ratito, solo para que ustedes vean. Yo podría haber hecho todo lo que tengo acá arriba en una sola línea, por ejemplo, poner aquí el return. El mat.sqrt voy a poner aquí, y el resultado le puedo poner este tema de acá. Control C. Reemplazo aquí abajo el tema de ¿sí? Voy a dejarle comentado para después subir. Ahí me olvidé de subir el tema de la ocupada en el video. Eso les debo subir. Entonces, todo lo que yo tengo acá en estas cuatro líneas de definir una variable y asignarla al primer cuadrado, pues sacar este, lo estoy hecho en una sola línea. Mat.sqrt, la raíz cuadrada y todo lo de acá. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras es válido. Cuando ustedes tienen más experiencia pueden hacerlo directamente, o si quieren hacerlo paso a paso para ir viendo cómo varían los resultados, lo hacen así. Hasta ahí ya tenemos el tema de la primera clase, ¿no es cierto? No había nada más ahí. Después dijimos que teníamos que crearnos una nueva Java class que se iba a llamar figura. ¿No es cierto? Y esta clase figura dijimos que íbamos a ponerle básicamente los vértices. ¿Sí? Pero dijimos que estos vértices son de qué tipo? De la clase punto y era un vector. Entonces, ¿cómo defino un vector? Con los corchetes. ¿Ya? Ahí está, ya está hecho el tema de esto. Así de sencillo. Y ahí, ¿qué necesitamos crear? Un método. Los datos no los voy a generar ahí porque no tiene sentido. Voy a generar un método public int get, ¿cierto? Y vamos a poner número de lados. Ese es el número que tenemos que generar, ¿cierto? ¿Cómo devolvemos el número de lados, señores? Ajá, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el tema de estos nombres? ¿Cómo sería la sentencia? ¿Qué tengo que usar para devolver el número de lados? ¿Qué fue, jóvenes? ¿Alguien que establezca la clase? Tienen ejercicios por hacer, señores, hay deberes. Ya hicimos ejercicios. ¿Qué puedo usar para devolver el número de lados? Si yo digo que quiero el número de lados, ¿qué propiedad uso? ¿Cómo saco? ¿Qué puedo usar, señores? De lo que hemos visto. Vale, se equivocan el problema, tienen que aprender. Pero ya tienen que hacer, ahora si no, ¿cómo hacemos? El lib. ¿Mandé? Con el lib. No con el lib, porque quiero obtener un dato. El lib es para hacer preguntas o para evaluar algo y tomar una definición, una decisión de qué ejecutar o no. ¿Cómo obtengo el número de dados con lo que hemos visto hasta ahora, señores? ¿Mande? Con los vértices, pero ¿qué propiedad uso? ¿Mande? El get número de lados. Eso es lo que quiero generar, el get número de lados. ¿Cómo? El punto length. Acuérdense por favor que en un vector hay una propiedad que es length y la length me dice cuántos elementos tengo. Entonces si yo digo que tengo en un vector 5 vértices, ¿cuántos lados va a tener la figura? ¿Cuántos tiene, jóvenes? Geometría, señores, es parte del colegio. Si tengo 3 vértices, ¿qué figura? ¿Cuántos lados puede tener la figura? ¿Cuánto? 3. Si tengo 4 vértices, 4. O sea, el número de vértices también me da el número de lados. Por eso digo, tienen que aprender la parte teórica también de lo que estemos haciendo. Y es un tema de colegio, es geometría básica. Entonces aquí ponemos dis.get
Verán que lo que los tomo yo siempre, ustedes ya deben saber, ya tienen ya. Ya hemos hecho ejercicio, ya deben saber, y dijimos que la propiedad dengue. Esa me da el número de lados. Y ya tengo todo. De ahí, necesitamos crear el constructor. Dijimos, entonces insertamos código, lo mismo que hemos hecho, y el constructor dijimos que va a recibir los vértices. Ahí está el tema de esto. Después dijimos que vamos a modificar el método toString. Para modificar el método string hacemos igual al insert code, el toString. Y aquí digo que tenemos los vértices. Y aquí tenemos figura. Dijimos que íbamos a poner los vértices y vamos a poner todos los puntos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, jóvenes? Lo que hicimos en los vectores. ¿Se acuerdan que cuando ponemos directamente la variable, cuando es un vector, ¿qué nos da? El identificador. ¿Y por qué estaba formando el identificador? Por la clase a la que pertenece más el identificador que le da la dirección de memoria que le da la JVM. Entonces eso no quería hacer, ¿no es cierto? ¿Y cómo cambiamos eso? Generando una variable. Vamos a poner aquí cadena igual, y aquí vamos a poner justo toda la primera parte. Voy a poner toda esta parte de acá, control X, control B, punto. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el tema de esto. Ahora, ¿cómo recorremos un vector? ¿No es cierto? Vamos a recorrer los vértices para saber qué coordenadas tiene. ¿Cómo se recorre? Con una sentencia iterativa, en este caso un for, desde i igual a 0, punto y coma, y menor que. De dos maneras, miren, voy a poner aquí this, como ya tengo el número de lados ahí, this.get número de lados, puedo usar la misma, poner la misma this.vertices.length como yo quiera. Ahora estoy poniendo un tema para poder usar lo que ya estamos comentando. Y aquí vamos a poner abrir y cerrar llave. Y aquí la última vez hicimos lado menos 1, ¿no es cierto? Pusimos aquí menos 1 para poder generar bien la información. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Poner aquí cadena más igual, y ahí vamos a poner, ¿qué hacemos así? Primerito vamos a poner la letra B. Ni siquiera la B. Vamos, usemos la anterior ya, que dejemos el tema del este, ¿ya? Vamos a poner la cadena, vamos a hacer esto bien, usar todo lo que hemos aprendido. This punto, el vértices, que ya como son puntos, accedo a una posición, de la posición I, y de esa posición le puedo llamar implícitamente al método toString o no ponerlo. No le voy a poner para que ustedes lo digo, vértices de I, ahí debería ponerme el toString. O como estén aprendiendo, pongámosle nomás el toString para que no se confundan. ¿Ya? Y después de este toString vamos a poner más, y aquí poníamos una coma, y en la otra parte de acá, multicoma. ¿Ya? ¿No es cierto? Y al final, en el último elemento, ponemos cadena más igual, para poner el último. Ya no dis vértices de I, sino dis vértices de esta posición. La última posición siempre está en el número de lados menos 1. Y ahí, en este caso lo voy a dejar ahí un ratito. Ya no le voy a poner el toString, sino que vamos a hacer directamente de este, ponemos multicom, ¿ya? Y acá vamos a poner return la cadena. Si ven, el formato es similar a lo que hicimos con los vectores. Poner la parte inicial, después recorrer casi hasta el penúltimo elemento y ahí formando como yo quiero formar el primo del este. Y al final poner el último elemento y cerrarlo. ¿Para qué se hace eso? Para que no vaya esta coma de más y no tenga que estar cortando datos ni nada. Y aquí me está dando un error, y pongamos aquí, por ejemplo, el método directamente por si acaso. Ahí sí, para que no me veamos solo. ¿Ya? Pero entonces sí. ¿Ya? Ahí estamos todos con toString y todos los días. ¿Ya? ¿Y qué más teníamos que hacer acá? Un public
como la distancia entre los métodos es, ¿qué tipo de resultado me devuelve? La distancia entre dos puntos, ¿qué tipo de resultado me devolvía? Ahí tienen el código, jóvenes. ¿Qué tipo de resultado me devolvía el método de calcular la distancia de los puntos? ¿Ah? ¿Qué tipo de resultado devuelve, señores? ¿Ah? ¿Cuál? Doble. Exactamente, doble. O doble. Como quieran expresarse, pero que me digan el tipo de resultado. Como ya tengo ese antecedente, entonces si yo voy a calcular el perímetro, que si voy a calcular la longitud de cada lado, y por lo tanto voy a necesitar también devolver un resultado tipo doble. Y aquí dijimos que vamos a ponerle calcular el perímetro del tema de esto. ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cómo calcula el perímetro, jóvenes? ¿Cuál sería el algoritmo para calcular el perímetro de la figura geométrica? El número de lados por la longitud de los lados. ¿Cómo? El número de los lados por la longitud de los lados. Si yo tengo el número de lados, digamos 3, ¿a ese número quiere que lo multiplique por algo más? ¿Por qué lo multiplique? ¿Eso me está diciendo? ¿O no? ¿O quería expresarte otra cosa? No era la suma de los lados. Sí, es la suma de los lados. Entonces, el algoritmo, ¿cómo haríamos? El algoritmo se supone que había, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la esto? ¿Cuál sería el algoritmo para calcular el perímetro de una figura? Conociendo que tenemos varios lados ahí, a partir de sus vértices. ¿Cómo lo hacen? Mande. ¿Cómo? En concepto de sumar los lados del este, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago el algoritmo? ¿Cómo implemento? En palabras, ¿cómo haría el algoritmo, jóvenes? Eso no es materia de este curso, ¿no es cierto? Eso ya se supone que viene saliendo. ¿Cómo hacen un algoritmo, señores? Ya el concepto de algoritmo ya saben que es el conjunto de pasos o actividades que se siguen en un determinado orden para poder resolver un problema. En este caso el problema es calcular el perímetro. ¿Ah? ¿Cómo lo haría? No querrán que les ponga también el algoritmo así, ¿no? ¿Qué bueno? Sería resultado igual lado 1 más lado 2 más lado 3. De la forma ¿Y si son 10? Más lado 4, más lado 5, más lado 6, ¿y si son 20? O sea, por eso le digo, o sea, son claros, o sea, a la final sí, eso es ¿cómo implementa el algoritmo ahora? Si yo tengo un vector, no tengo fijo 3 lados, 4 lados, 5 lados, tengo un vector de n vértices, como yo voy a crear. Para ahí. Exactamente, recorriendo todo. Desde 0 hasta el tamaño de los vértices. Para ahí a. Para ahí. Empieza de 1 hasta n a 0. Desde 1 hasta n. Ya. ¿Y cómo le hacen el último? Porque recuerden que vamos a ir subiendo, ¿no? De 0 a 1, a 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6. Y cuando llegamos al n-1, ¿cómo le hacen? Recuerden que para que sea figura geométrica tiene que ser una figura geométrica. Pues el último tengo que lanzarlo de ella primero. ¿Cómo hacen el algoritmo? Hay dos maneras. La una es hacer como en el twisting, ¿no es cierto? Recorrer todos los elementos hasta el último vértice, por ejemplo, y después en el último vértice controlar. Voy a usar dos algoritmos. O sea, ahorita voy a hacer vamos a usar otra parte diferente. Hasta el momento hemos trabajado únicamente con ciclos for. Hagamos con un while. ¿Cómo hacemos? Vamos a poner aquí, cuando tenemos un ciclo while, debemos de alguna manera declarar la variable que vamos a usar como contador o como referencia para el ciclo, ¿cierto? Y un contador lo voy a poner acá, que sería similar al
Vamos a ponernos con I para que sea igual. I igual a 0, coma. ¿Sí? ¿Y qué vamos a poner acá? Y mientras, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo haríamos con eso? ¿Cómo lo haríamos, jóvenes? ¿Cómo hacen? ¿Cómo harían, jóvenes? Un algoritmo repetido, pues. Ya se acaba la hora, ya estamos determinando el examen, así tiene que estar ese día. Ahora hacen así, mientras y módulo. Y punto, y el número de lados. Y voy a ponerle este entre paréntesis para que sea. Y esta va a ser mi expresión, ¿cierto? ¿Ya? Voy a ponerla así, diferente de 0. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a inicializar resultado igual a 0 para no tener problemas. Vamos a poner resultado más igual a ¿qué sería? Punto equivalente, hasta aquí calcular distancia y usamos la distancia. ¿Qué punto voy a utilizar? Dis punto vértices de la posición I y el otro dis punto vértices de la posición más 1. Y acá pongamos de resultado. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Cómo sabemos si funciona o no funciona? ¿Qué tienen que hacer para saber si funciona o no funciona un método? Ok, digamos del método, no hay un algoritmo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hacen para saber si funciona o no un algoritmo, señores? ¿Cómo saben si un algoritmo funciona o no, jóvenes? ¿Qué tienen que hacer? Se hace una prueba de escritorio verificada. Exactamente. ¿Y en qué consiste la prueba de escritorio? Ir poniendo Verificar que cada paso a paso, cada cada dato de variable entrada. vaya funcionando. ¿Ya? Esta es una manera. Veamos si funciona. Si no funciona, cambiamos la fila. ¿Ya? Vamos a ejecutar hasta aquí ya no tenemos mayor lío. No sé si no va a hacer nada. Que no tenemos nada en el método principal. ¿Ya? Como estamos aquí en figuras, vamos a poner el método principal rápido, lo que tenemos que hacer. Estamos en un escáner, lector igual al new new escáner y entre paréntesis tenemos el tema de system.i.
¿no es cierto? Aquí me pide que hagamos el mismo del escáner para poderlo utilizar. Voy a poner aquí un int x, coma y, un coma, un punto, que va a ser un punto p, y vamos a poner un vector de puntos que voy a ponerle que son los b, voy a poner así de acá, ¿ya? Y acá me falta un x, y un n, voy a poner en el lado, ¿ya? Los tres datos necesitamos para crear todo el número, ¿ya? De punto, incorrecto, ya es un vector. Listo, ¿qué hacemos acá? System punto, siempre hay que poner mensajes para saber qué se hace. Println, las estas de aquí vamos a poner vamos a poner ingrese el número de lados de la figura, ¿cierto? ¿Ya? De aquí vamos a ir acá al final y nada. De aquí, ¿dónde vamos a leer esta variable? En el lados igual a vector.nextInt, ¿no es cierto? NextInt. Ya leemos el número de lados. Como ya tenemos el número de lados, podemos crear o inicializar el vector de punto. Se va a poner b igual a new vector de punto de que del n en el lado. ¿Ya? Punto y coma, ya tengo el vector. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Recorrer y pedir los datos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos el recorrido? Con un for desde int igual a 0, punto y coma y menor que en el lado, para no usar la relación a variable, y más. Voy acá, abro y cierro paréntesis, voy a poner acá, y vamos a usar el tema de acá. Lo primero que voy a hacer es poner ingrese la coordenada x del vértice, y aquí ponemos entre paréntesis, ¿no es cierto? Más, ponemos y más 1 entre paréntesis y más 1 y más lo que vamos a poner es la figura. Dos puntos y acá listo. Como ya tenemos la coordenada en x, vamos a ponernos al final y como está la variable x igual a qué sería igual al vector punto nextInt, ¿no es cierto? Exactamente igual que lo que estamos leyendo datos enteros. Como tengo la coordenada x, tengo que hacer lo mismo para la coordenada y, ¿no es cierto? Pongo lo mismo, ponemos acá, ay, control Z, y cosas que no debía. Vamos a hacer lo mismo acá, lo mismo que tengo para la coordenada x como para la y, pues copio lo que tengo acá, y como ingresa la coordenada y, se mantiene el tema del del vértice tal de la figura, y entonces aquí ponemos eso en la variable y. Como ya tengo las coordenadas x y y, ya puedo crear el punto. Entonces el punto p es igual al new punto de las dos coordenadas que estoy leyendo, en este caso x, y. ¿No es cierto? Y como ya tengo el punto, lo puedo ir asignando a los vértices que estoy generando. Entonces en b de la posición y, asígnenme el punto p que estoy generando. ¿Sí? Pues paso a paso, creo las coordenadas, con el punto lo asigno. Y de esa manera ya he ingresado a todos los temas del esto. ¿Ya? Y como ya tengo la figura, ya puedo hacer todo lo que yo necesito, ¿no es cierto?
Y aquí vamos a poner después de este de acá, voy a poner un system.out.println. Y aquí vamos a poner la figura tiene, y aquí vamos a poner más. No, está, me falta. Ya tengo los vértices, me falta crear el objeto, ¿no es cierto? ¿Qué me falta definir acá? La figura. De la clase figura vamos a ponerle un objeto que se llame fig. ¿Ya? Eso me faltó. Entonces ya como tengo todos los puntos en el vértice, al final acá tengo que hacer en fig asigneme igual a new figura, que es el objeto, y este figura recibía que el vector b de los vértices que estoy generando. Hasta ahí está completo, eso me faltaba. Bien, disculpen. Ya completamos todo el tema y aquí tenemos tiene fig.get número de las. Y acá después de este de acá, vamos a poner aquí un espacio y al final de este más pongo espacio lados para ver que funciona el método. ¿Ya? Cerramos el este punto y coma. Y vamos a Control C, y vamos a poner acá abajito. ¿Qué hice? Control V. La figura, así la vamos a cambiar. Vamos a poner el perímetro de la figura es, ¿no es cierto? 2 puntos, y aquí solo vamos a poner, ya no me interesa el tema de acá de los lados, lo único que vamos a poner es de acá, figura punto calcular perímetro. ¿Ya? Hasta ahí veamos, lo que nos faltó es el tema de la heredad. Ahora, ya dije, voy a dejar ahí antes de correr el tema del este para ir terminando rapidito. Dentro de las figuras dijimos que creamos una nueva figura, se llama clase, se llama triángulo. Y de esta clase triángulo dijimos que le vamos a poner que extends, ¿no es cierto?, de figura. Ahí está extendiendo de figura. Y aquí me va a pedir el constructor, miren, que tengo que tener igualito el constructor de triángulo. O sea, aquí me pone super de vértices, porque es lo mismo que puede hacer. Igualito va a trabajar directamente con lo que ponemos acá. Y aquí dijimos que vamos a generar un método público, public get, voy a poner aquí, tipo de triángulo. Tipo de triángulo, y me falta un 30 acá. Y aquí get, digamos que el string, aquí va a poner el return una cadena vacía por el momento. ¿Ya? Hasta ahí está. Nos falta definir el método de tipo de triángulo. Eso lo vemos despuesito si lo hacemos. Si terminamos hoy, si no, vamos a tener algunas, lo tomo como deber para el texto. Ya, listo. Estamos por acá en tema del este. Ya están los datos en esta, vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Dice el número de lados de la figura, hagamos los tres para trabajar con el tema. ¿Ya? Ingreso la coordenada en X. Para hacerle sencillo, voy a usar el un punto, el origen, para que sea el cálculo sencillo. Después de modificar. Voy a poner que el primer punto esté en X, 0, 0. ¿Ya? Ahí, miren, ahí dice segundo vértice. Hagamos el 0 en X, 4 en Y. Y hagamos en el tercer punto 3 en X, 0 en Y. ¿Ya? Hemos generado. Bien. ¿Qué pasó? Se quedó en la figura, tiene 3 lados. Y de ahí no termina, miren, sigue se dice un bucle infinito. Ese es uno de los problemas que tenemos cuando usamos ciclos while y no controlamos adecuadamente. Cuando nosotros tenemos un ciclo for, ¿sí? voy a parar mi tema de acá. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un ciclo for, nosotros tenemos ya definido cómo se llama, cómo funciona
cómo funciona, digamos, el tema del hasta cuántas repeticiones hacemos, ¿no es cierto? Cuando usamos un while, miren, aquí le dejé un 1. En algún lado yo tengo que modificar esa variable. Aquí tendría que poner, por ejemplo, y más. Porque si yo no modifico la variable que estoy controlando dentro de la expresión, se va a hacer así infinito. Por eso nunca saqué nada, porque debería haber salido por lo menos error. Siempre modifico en algún lado del while o del while esa variable. Si no lo modifico, va a tener problemas. Ejecuto. Ahora sí, nuevamente el número de lados de la figura. Dijimos que vamos a ponerle 3. Para que sea sencillo 0, 0. El otro va a estar en 4, 0. Y en el otro va a estar en 0, 3. ¿Ya? Y ahí está la figura tiene 3 lados. El perímetro de la figura es 9. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Está bien o está mal? Sí. Está bien. ¿Está mal? Es un triángulo rectángulo. Y en uno pusimos 4 y en el otro 3. ¿Ya? Y para hacerlo un poco más fácil, entonces aquí tengo mal un problema en el tema del El otro tema que voy a poner acá para que ustedes vean, aquí vamos a poner, voy a poner así directamente, control C. ¿Se acuerdan cómo íbamos a hacer acá? System.pbn, vamos a poner la figura. Cuando ponemos de esa manera nos va a poner el método que voy a cambiar el tema del voy a cambiar el método para después que es el lunes, o después ya les cambio o cambiamos como quieres. Voy a comentar este tema acá. Ya, un ratito voy a comentar porque me está dando un error y para no tener problemas vamos a hacerlo así. Para hacerlo rápido y poder terminar. Vamos a hacer un for para calcular el tema del vamos a cambiar el tema del y igual a 0, vamos a poner el primero, punto y coma. Y menor que this.get número de lados 1, 2, tomamos aquí -1, pero vamos a tener que hacer punto y coma y más, así como hicimos arriba, como hicimos en la respuesta igualito. Y vamos a poner acá resultado más igual a lo que teníamos igualito. Voy a copiar uno de acá, bien. Solo que vamos a modificar un poquito acá. Control C. Voy a hacer lo mismo al cálculo de lados, pero vamos a poner aquí DI más 1. ¿Ya? Está el error aquí que dice acá. Está bien. Está bien, eso es solo un igual. Ya me estoy diciendo que. Resultado más igual al tema del Y al final, lo que voy a poner acá es resultado más igual al primero con el último. El último, ¿en qué posición está? En el número de vértices -1. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desde empiezo en el 0 y hasta el penúltimo vértice voy calculando la distancia. 0 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 3 y voy recorriendo sacando los datos hasta el penúltimo. Y como ya estoy en el penúltimo, tendría que coger el último con el inicial, que es lo que estoy haciendo acá. Y ahí hacemos el resumen del tema del Ahora lo ejecutamos así mismo rápidamente. Este tema de acá. Y miren, vamos a poner el 3 así mismo porque por facilidad hacemos siempre, tienen que buscar la parte fácil. 0, 0, 4, 0, 0, 3. Bien. Aquí ya está, miren, vértices, la figura, punto 0, 0, punto
40 y punto 03. ¿Ya? La figura tiene 3 lados y el perímetro es 12. Ahí sí está bien. ¿Por qué? Porque en el primer punto, como está en el eje, en el 40 está en el eje X, la distancia me va a dar 4. La segunda, el punto está en el eje Y, la distancia me da 3, hasta ahí tenemos 7. Y si sacamos por el tema de Pitágoras, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, la raíz cuadrada, se me dice 925 a 5, más los 7 que tenía. Pues ahí está correctamente hecho el algoritmo. Pues si quería el algoritmo, tocaría cambiarle para que sea el tema. Pues así pueden hacer. Si es que no sale de una manera, pueden hacerlo de otra. ¿Y qué puede ser un poquito más a la derecha? ¿Cuál? Ahí, sí. ¿Calcular perímetro? ¿O cuál? Necesito calcular Ya, bien. por ¿Qué hicimos? Va a ser un poquito más arriba para ustedes dos. En vez del while que estamos usando acá, lo que hicimos es un for. Empezamos en el primer vértice, recuérdense que las posiciones empiezan en 0 hasta n-1. Yo no quiero irme hasta el último elemento porque recuerden que estoy acá sumando. Estoy poniendo i más 1. Si yo me voy hasta el último posición y sumo 1, me va a dar un error de índice fuera de rango porque ya no existe la posición después de n más 1. Por eso por eso me hago hasta n-1 acá, menos 1 acá arriba. De tal manera que llego solo hasta tomar el penúltimo vértice. Digo, el penúltimo vértice con el último, que es lo que haría esta última parte al final. Y como ya he sumado prácticamente en todos los lados, me falta terminar el ciclo, es decir, desde el último al primero. Entonces, del último es, o puedo cambiar la cine para que ustedes vean. El último está en la posición n-1. Y el primero está en la posición 0. Entonces, de esta manera, en el for lo que hago es recorrer desde el primer punto o primer vértice hasta el penúltimo para sacar esos n-1 lados. Y el último lo hago de manera manual, es decir, desde la última posición está en el número de lados -1, o en el leg -1, como se dice bonito. Y la primera posición para cerrar es el 0. Eso está hecho. ¿Ya? Lo que quería hacer acá arriba y que no me salió, que tocaría validarle, es el tema de usando la operación módulo. ¿Por qué? Porque la operación módulo va a empezar, si yo te digo empiezo en el 0, para n lados, me va a salir, por ejemplo, 4. Si voy al 1, me va a salir 3, 2, 1 el residuo. Recuerden que la operación módulo al final es el residuo de la división. Y al final, cuando yo llegue al número de lados, va a darme 0, pues ahí terminaría ya el último. Y que eso es lo que quería ir viendo acá. Pero aquí no me salieron estos temas, tendríamos que ver qué me falló para poder hacerlo. Pero de esa manera ya está hecho acá. Miren, lo que nos faltaría, o lo único que faltaba, es tema de generar el triángulo. Miren. ¿Sí? ¿Cómo generarían el tema del triángulo rápidamente? Aquí sí vendrían las comparaciones. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer rapidito si, por ejemplo, como yo sé que es un triángulo, va a estar en 3 porque eso tendría que controlar acá. ¿Sí? Que no se cree con algo que no sea de 3, eso se puede controlar acá, ya lo veríamos con excepciones, no tendría sentido. Vamos a hacer acá. Como yo sé que son 3, digamos, lo voy a quemar aquí de esta manera. Punto, punto, de aquí calcular distancia. Punto, vértices. En este caso de 0. Y el punto 2. Punto, vértices de 1. Ahí está el primer lado, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Si el primer lado o el calculado, ese sería un lado, ¿cierto? Así vamos, hagamos así, para que sea más entendible. Doble, lado 1 igual, hago esto de acá. Control X para que no se haga muy largo. Control B, punto y coma. ¿Ya? Voy a cogerme todos estos datos acá igualito. Control C.
Yo sé que el triángulo tiene 3 lados, entonces hago lado 2, lado 3. Ahí sí viene, como decía el compañero, puedo hacerlo directamente, ¿cierto? El otro lado voy a coger entre el vértice 1 y el vértice 2. Y entre el 0 y el 2 estaría el otro vértice más para cumplir. Pongo lado 1, lado 2 y lado 3, ¿no es cierto? Ya tengo los 3 lados. Ahora, ¿cómo genero el tipo de triángulo? Voy a poner así, ¿no es cierto? Lado 1 es igual al lado 2, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner, ay carajo, y lado 1 es igual al lado 3 y lado 2 es igual al lado 3. Aquí podemos hacer un vértice acá, string tipo igual a cadena vacía. Si pasa esta primera parte que vamos a poner, tipo igual a equilátero, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto cuando usábamos ¿cómo se llama? Una sentencia switch y un if anidado? Vamos a poner de esta manera. En este caso, vamos a cambiar el conector si o vuelta. Cuando dos lados son iguales, el triángulo deja de ser equilátero, pero se convierte en isósceles, ¿cierto? Caso contrario, tipo igual a escaleno, ¿cierto? ¿Cómo? Y acá retornamos el tipo. Y ahí tenemos el método que estábamos buscando. ¿Y qué vamos a hacer acá? Le voy a cambiar solo para Ana y que queremos ahí. Después faltaría solo cambiar la cámara. En vez de lo que teníamos acá en el método principal, podríamos hacer en vez de la figura, un triángulo. ¿Sí? Como no es del tuestín, me va a sacar los mismos puntos de acá. La figura tiene. Y aquí se pone de una vez. Rapidito aquí vamos a ver. Bien, se va a poner esto para terminar acá. El triángulo es y aquí ponemos para que pueda salir, vamos a sacar la administración de acá. Como no está controlado, en vez de figura solo le voy a poner la clase triángulo y lo voy a triángulo. Le cambio el tipo, no va a ir. Le vamos a dejar ahí solo por el tema del figura igual a new. Como tiene el mismo, ¿cómo se llama? El mismo constructor, o el mismo constructor, le puedo poner acá y miren, le voy a poner así. Lo va con este. Se vuelve acá. Y punto get tipo triángulo. ¿Ya? Lo ejecuto nuevamente y solo para terminar los temas de acá, vamos a poner como es triángulo, sabemos el tema del tema de acá, ingresa las coordenadas, igual va a hacer lo mismo para que se vea que está funcionando igualito, 4, 0, 0, 3, y miren. Se
Si lo corro nuevamente, solo para correr el tema de acá. Igual voy a ponerle 3, otros los controles que les digo, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahora 0, 0, y hagamos ahora que tenga 4, 0, y ahora hagamos los 0, 4. ¿Ya? Entonces tiene 3 lados, ahora termina el tanto, ahí están los puntos que generamos, en isósceles, pues hemos usado lo mismo. Y con otra clase. Y como ustedes ven, el tiempo es más que suficiente para que puedan realizar el tema de eso. ¿Y ven que era facilito?